Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido a nuestra semana número 7 del NAC de Administración de Empresas. Bien, hoy veremos lo referente a nuestros temas de mediciones de posición de datos agrupados. Bien, como siempre procede con la toma de la asistencia, compartiendo la pantalla. Bien, como pueden visualizar acá, tenemos el 23 de mayo la lista de asistencia. Ya, ahí dice. Bien. Andino, Presente, profe. listo. Listo, Andino. Bolaños, Presente, profe. listo. Chacha, Chimarro, Spin, Presente, Inge. listo. Buenas tardes. Silvia, Esteves, Presente, Inge. listo. Guerra, Presente, profe, buenas tardes. buenas tardes, listo. Guerrero, no tenemos a Guerrero, aún no se ha conectado. Wilcapi, Wilcapi, no tenemos conectado aún. Herrera, Presente, profe. listo. Lumiquinga, Presente, profe. listo. Marcala, Chimarro, Natalia, aquí está Chimarro, lo he conectado, dice que no le funciona. Sí, buenas tardes, Sí, Inge, disculpe. no se preocupe. Ya, muchísimas gracias. Ingeniero, buenas tardes. Wilcapi, estoy presente, por favor. Sí, listo. Deme acá, Wilcapi, actualizado. Chimarro, Natalia, actualizado. Listo. Bien. Marcala. Marcala sí que no. No tenemos conectado. Masa me dice por acá que tienen problema con el audio por el chat. Presente. Mendieta. No veo Mendieta conectado por acá, ni tampoco por el chat. Moreno. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Señorita Ligia Elena. Moreta. David. Marcarla me quise acá presente, déjeme actualizarla. Déjeme actualizar. ¿Está listo, estimado eso? ¿Está listo? Buenas Sí. tardes, profe. Buenas tardes. Guerrero. Arriba en la 8. Línea 8. Aquí. Listo. Gracias. Perfecto. Listo. Mendieta no se ha conectado aún, ¿verdad? No. Moreta. Moreta David. No. Nieto. Presente, profe, buena tarde. Buenas tardes. Listo. Parco.
Parco no está conectado. Ricalde, Buenas tardes, Inge presente. buenas tardes. Profe Parco, sí estoy aquí. Disculpe, me olvidé de activar el audífono. Ah, El listo, micrófono, perdón. Está bien, listo, acá. Ya. Tufiño. Tufiño. Zúñiga. Inge presente, buenas tardes. Tarde, Gabriela. Listo. Voy con el paralelo B. Águila. Buenas tardes, Inge presente. Buenas Agila. tardes. Listo. Gracias. Gracias. Disculpe. Campo Verde. Presente, Inge. Listo. A ver, con lago. A ver si veo con lago por acá. Lago, no lo veo conectado. Estrella. Acá veo a Jorge. Conectado. Maldonado. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, listo. Zapata. Aquí veo a Zapata Yasmín conectada. Inge, muy buenas tardes. Estrella, por favor. Estrella, sí, Estrella, listo, por acá está. Acá Gracias. está. Me falta del paralelo B con lago. Y del paralelo A, Tufiño, Moreta, Mendieta y Chacha. Bien, guardo cambios. Y les recuerdo que nuestro examen es la semana próxima, donde ya ustedes tienen comunicación con el coordinador del NAC. Tienen la evaluación teórica el día viernes y la práctica el día sábado. Recuerden que hasta hoy sábado es la evaluación a sus docentes por parte de los estudiantes. Por favor, para que lo tengan en consideración si aún hasta el momento no han realizado la evaluación. Bien, mis estimados, entonces hoy veremos lo correspondiente a nuestro tema 7, ¿sí? Pero como es de costumbre, haremos un reencuentro de el visto en el tema anterior. Recordando nuestro tema anterior, recuerden, vimos medidas de dispersión para datos no agrupados, ¿correcto? Donde definimos rango, desviación media, identificando cada uno de nuestros variables acá, la varianza, bien, que no es más que la media aritmética de las desviaciones de la media elevado al cuadrado, la varianza no es negativa y es cero si solo todas las observaciones son iguales. Bien, entonces aquí tenemos la varianza de una población, donde fíjense que son el término elevado al cuadrado, bien, de las observaciones, la sumatoria de las observaciones menos la media poblacional elevado al cuadrado sobre el número total de observaciones. Y la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la expresión de nuestra varianza. ¿Sí? Entonces, en algunos textos también podemos conocer como la varianza como S. La poblacional la denotamos como sigma. Y la otra, la que no es poblacional, pero
recibe el mismo nombre de varianza, la anotamos como es. Recuerden que entonces estos son para datos no agrupados y los datos no agrupados son aquellos que no están clasificados en intervalos, ¿sí? No están ordenados en intervalos. Perfecto. Si no tenemos intervalos, por lo tanto, no se tienen las llamadas marcas de clases. Entonces, recuerden que nuestra distribución para datos no agrupados no contempla los intervalos. Bien, hoy veremos nuestra distribución para las medidas de dispersión, pero para datos agrupados. Bien, aquí sí conseguiremos, bien, para datos agrupados, la idea es poder obtener la media, desviación, estándar, coeficiente de variación de nuestros datos mostrados de forma agrupada. Así que acá tenemos nuestra media aritmética de datos agrupados, correcto. No es más que la sumatoria de las frecuencias de clase, entonces fíjense, donde me aparece F, que es nuestra frecuencia de clase, multiplicado por el punto medio de cada clase, dividido para el total de nuestras frecuencias. Recuerden, semana 7 tienen unos ejercicios de repaso de las clases, de los temas anteriores, más lo que estamos respecto a nuestro tema. Y se indican en función de las páginas realizadas en las páginas correspondientes de la bibliografía base que tenemos colgada en la semana de inicio. Bien, hasta el próximo sábado a las 5 p.m. o 17 horas. Bien. Entonces tenemos nuestra definición de la media aritmética para datos agrupados. Bien. Y las definiciones de cada una de las variables que nos constituyen nuestras medias aritméticas, ¿sí? Como el punto medio de cada clase, la frecuencia de cada clase, el producto de la frecuencia multiplicada por el punto medio, que es el FM, y la sumatoria de los productos que tenemos acá, y el número de frecuencias. Bien. La desviación estándar para datos agrupados, observes aquí nuestra ecuación característica. Bien. Podemos, la observamos y vemos que es la sumatoria de las frecuencias de clase que multiplica a la diferencia del punto medio de clase menos nuestra media para datos agrupados, dividido sobre n menos 1. Bien, también en algunos textos conocemos, vemos que fíjense que acá ya tenemos nuestra desviación estándar, ya le estamos sacando el cuadrado a S, pero si estamos hablando de varianza, nuestra varianza no es más que S elevado al cuadrado, recuerden. Bien, la desviación estándar le estamos sacando, estamos eliminando este cuadrado y lo estamos pasando del otro lado de la igualdad para poder obtener nuestras condiciones. Y la varianza no es más que las sumatorias de las condiciones al cuadrado de las observaciones individuales por nuestras condiciones n sub i individuales de cada sobre el total. Bien, menos todo esto, menos
nuestra media al cuadrado para datos agrupados. Bien, en vista de esto, entonces podemos realizar aplicaciones, ejercicios, que es la idea, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos por acá? Tufiño. Bien. En tal sentido, fíjense, también agregamos unos conceptos, asimetría. Así que la simetría es la media que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, es decir, la posición que esté moviéndose. ¿Sí? Si la necesidad de hacer representaciones gráficas o el coeficiente de asimetría indica si hay el mismo número de elementos, tanto a la derecha como a la izquierda. Bien. Y esto con respecto a la derecha o a la izquierda de la media. Por lo tanto, tenemos una simetría negativa cuando la cola de distribución se alarga para valores inferiores a la media. Vean aquí el gráfico, cómo se alarga la cola, valores inferiores a la media. Fíjense, acá está, esto es lo que corresponde a valores, los valores inferiores. Bien. Simétrica, fíjense, igual parte a la derecha como a la izquierda con respecto a la media. Bien, y nuestra simetría positiva, caso contrario de la negativa, donde tenemos mayores hacia los valores positivos. Con respecto a la media, fíjense cómo hay la diferencia acá. Bien, entonces, nuestra simetría es la posición con respecto a nuestro coeficiente. Es entonces una relación con respecto a la posición de la media. Bien. Perfecto. Tenemos como consideración nuestro coeficiente de Fisher, a ver si lo tengo acá, no. Nuestro coeficiente de Fisher, que no es más que coeficiente de simetría de Fisher, que lo anotamos como coeficiente de asimetría de Fisher, de F, es igual a nuestra sumatoria de DI igual a 1 hasta N de las marcas de clase X y menos la media, esto elevado al cubo, dividido para el total de número de observaciones por esa varianza en las condiciones al cubo. ¿Sí? Entonces, si tenemos condición de X, nuestra varianza de X. Y esto lo conocemos como nuestro coeficiente de asimetría de Fisher. Coeficiente de asimetría de Fisher. Bien. Así que veamos entonces el siguiente ejercicio. Fíjense, nos dice que un grupo de personas sometidas, fíjense, ya sería un ejercicio de aplicación, ¿correcto? Grupo de personas sometidas a una anestesia general, se ha medido la dosis de sustancia anestésica recibida por X, recibida X en miligramos, y el tiempo que estuvieron dormidas, no sé Y. X cantidad, vemos que X, estamos hablando que sería cantidad de dosis en miligramos, y Y, estamos hablando que sería el número en función del tiempo. Tiempo en hora. Tiempo en hora. Y la frecuencia observada aparece en la siguiente tabla de distribución. Esta tabla es una distribución de frecuencia agrupada. Nótense, tenemos aquí
variables X y, pero acá tenemos intervalo, ¿bien? Aquí, al observar que tenemos intervalo, ya tenemos datos agrupados. Intervalo lo reconocemos, ¿sí? Porque está en función de mi límite inferior y va hacia un límite superior, bien sea abierto, cerrado, correcto, cerrado, cerrado, o abierto, cerrado acá, o cerrado, abierto. ¿Alguna pregunta, dudas hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces tenemos datos agrupados para variables X y Y, donde la X representa la cantidad recibida en miligramos y la Y en función del tiempo. Y nos piden, ¿en qué variable es más representativa la media? Justificar la respuesta. Por encima de cuánto tiempo estará dormida el 10% de las personas que reciben una dosis entre 30 y 40% de, perdón, 30 o 40 miligramos de analgésico. Entonces, bien, acá estaríamos hablando en función de una posición, una medida de posición, ¿bien? De nuestros percentiles. La tercera, ¿en qué variable hay más asimetría? Hay que justificar la respuesta. Y la cuarta, en un modelo de regresión lineal, bien, entonces nosotros podemos perfectamente llegar hasta la 3, porque todavía no hemos visto la parte de regresión lineal. Pero fíjense lo completo del problema. En aras del tiempo, entonces avancemos. Tomamos y nos pide nuestra primera pregunta, que es, ¿en qué variable es más representativa la media? ¿Sí? Entonces, si esto significa si es más representativa para X, en la variable de X, para X, o para Y. Bien. Así que nosotros, lo primero que nos debemos de obtener sería nuestro coeficiente de variación. ¿Sí? Nuestro coeficiente de variación, cual llamamos CB, y no es más nada que nuestra desviación típica S dividido para la media. Que estamos hablando media. En el caso de la variable X y para el caso de la variable Y, entonces la media en Y. Bien. Tanto para X como para Y. Recuerden que S no es más que mi desviación típica. En tal sentido, nosotros vemos que tenemos acá nuestros intervalos y debemos de obtener las marcas de clase. Entonces recuerde que llamamos X sub I igual a marcas de clases de intervalo. Y esa la obtenemos, bien, esa la obtenemos límite superior menos límite inferior dividido para 2. Hago el primer caso, tenemos 20, tenemos el límite del primer intervalo, la primera clase sería 30 menos 20 dividido para 2. Esto nos está dando 25, ¿correcto? Entonces nosotros podemos poner que aquí que X sub I, ¿bien? X sub I tenemos 25 para la primera. ¿Cuánto sería para esta segunda? Inge, en la primera es 5, no es 25, porque 30 menos 20 es 10. 10 para 2 es 5. Ajá, bueno, si lo tenemos acá, lo que quise decir fue que tenemos 20 para 2, estamos aquí que esto sería 5, como lo habíamos hecho en las ocasiones anteriores. Entonces, como tenemos 5 y el límite inferior más esa diferencia, entonces estamos hablando que sería 20 más 5, estamos hablando que sería en 25. ¿Correcto? Correcto, Inge. Ok.
Entonces la segunda sería 35. Bien. Bajo la misma condición. Y tenemos nuestra marca de clase acá, que será 45. Bien. Observe quién tenemos acá. Miren, aquí tenemos n sub x y aquí tenemos n sub y. ¿Sí? Así que vamos a obtenemos nuestro coeficiente. Debemos de obtener nuestro coeficiente tanto para x para y, pero inicialmente, en primera instancia, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener nuestra media en x. ¿Sí? Así que recuerden que nuestra media de x no era más que la sumatoria de nuestras marcas de clase x sub y multiplicado por los n sub i en x, porque estamos trabajando para las variables de x, dividido entre el número total de observaciones, n mayúscula. Bien, correcto. Así que nosotros tenemos que esta sumatoria sería, ¿quién? Sería, por la primera marca de clase, ¿cuánto tenemos? Que serían 25 que multiplicamos por n sub i en x. ¿Cuánto sería el valor correspondiente en n sub i en x? 24. ¿Se vio dónde salió ese 24? ¿Se vio? No, profe, puede repetir. ¿Cómo no? No, Por profe. supuesto, por supuesto. Miren, voy a borrar acá un 24 momento. sale de n sub x. Ve, tenemos que ubicarnos en esta columna. ¿Sí? Esta es la columna ¿para quién? Para n sub i en x. Como estamos trabajando con x, marca de clase acá. ¿Sí? En estas aquí. Multiplicado por los números de observaciones que aparecen en cada intervalo. ¿Cuánto correspondería entonces la primera marca de clase? El 24 este que estamos acá. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Aún más, porque como es una sumatoria más, bien, nuestra segunda marca de clase, que sería 35 por 45, que es la segunda observación correspondiente a ese intervalo donde su marca de clase sería 45. Entonces tenemos, pero sería 35 más 40, por 45 más la tercera condición de 45 por, ¿quién? Por 31. Correcto. Y todo esto lo vamos a dividir. ¿Cuánto vale n, mis estimados? ¿Cuánto sería el valor de n? 100. 100, aquí este 100. Bien, n sería entonces 100, que es la sumatoria de todas las observaciones. Recuerden que nuestra sumatoria de los n sub i en x. Bien. Así que realizamos el álgebra correspondiente. ¿Cuánto nos está dando acá? Acá tendremos hablando que esto, el promedio son 3.770. Por favor, hagamos la verificación si están correctos. Dividido para 100, si mis números no fallaron allí. Está bien. Perfecto. Entonces, esto es lo que nos implica que la media en X es igual a 35,7. ¿Qué? ¿La media en qué? ¿Qué corresponde? X, 12 de anestesia en miligramos. Entonces el promedio de anestesia, estamos hablando que sería de 35,7 miligramos de anestesia, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, Inge. Listo. Bien, obtuvimos la de X. Bueno, nos toca ver la de Y, ¿cierto? Bien, hacer nuestras condiciones en Y. ¿Sí? Ok. Entonces, en Y, ¿cuál sería nuestra condición en Y? ¿Cuál sería nuestra condición en Y allí que pueden visualizar? La misma historia, ¿cierto? Sumatoria
sumatoria de los Y sub I, la marca de clase sub I por los N sub I de Y, dividido para los números de observaciones en Y. Bien. ¿Quién sería entonces esta condición? Así que Y, estamos hablando de las marcas de clase Y. Ahora esto correspondería, fíjense acá, voy a hacer con otro color. Voy a hacer con otro color. Que el número de observaciones acá correspondería en Y. ¿Cómo lo sé? Fíjense, X, acá tenemos X corresponde a esta columna y Y corresponde a esta fila. Así que yo le pregunto, ¿cuáles serían nuestras marcas de clases aquí para Y? Para el primer intervalo, fíjense, abierto, cerrado, cerrado, abierto, abierto, cerrado, abierto. ¿Quién sería aquí? X sub I, Y sub I, Y sub I aquí sería ¿quién? Entonces aquí tenemos que los Y sub I sería aquí 1.5, ¿cierto? Aquí sería 2.5 y aquí sería 3.5. Bien. ¿Sí? Así que nosotros podemos, acá tenemos de igual manera nuestra sumatoria, ¿de quién? De 1.5 por, ¿cuánto corresponde entonces para el primer intervalo? 14. 28 a 14. 14, 28 es el total, fíjense aquí, 28 es el total de acá, porque es N sub Y. ¿Sí? El total como en N sub X. Entonces tenemos 1.5 por 14, bien, más 2.5 por 12, más 3.5 por 2. Bien, dividido para ¿cuánto? ¿Cuánto sería el total? 28. 28. Para 100. Para 100. 100, ¿cierto? 100. Para 100. Bien, para Así. 100. Correcto. Ahora fíjense, acá el punto de clase, veamos aquí. Tenemos de 25 por 24, que era todo esto. Bien, para el intervalo de cada clase, el total. Entonces aquí debería de ser no por 28, no por 14, sino por 28. Por 28. Por 48 y por 24. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque 28 más 48, 24 es 100 y esto debe cuadrar con este número de acá, ¿cierto? Dígame por favor cuánto sería ese resultado allí. $2.46. Total, todo. Sí, sí, ya dividir. Entonces Y sería 2.46. Sí. Aquí sería ¿qué unidades? ¿Qué unidades? Horas. Tiempo. Horas de sueño. Bien, horas. Tiempo. Correcto. Así que ya nosotros lo que nos interesa es obtener nuestro coeficiente para, bien, ya puedo borrar acá, donde tenemos que Y es igual, el promedio de Y es de 2.46 horas. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
No, Inge, ninguna pregunta. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría por realizar? Ah, bueno, ya tenemos. Bien, nos faltaría por obtener nuestra varianza, ¿cierto? Nos faltaría por obtener nuestra varianza. Voy a borrar, ¿sí? Como segundo paso, entonces ya vamos a buscar nuestra varianza que sería común para ambas. Bien, fíjense que estamos ampliando lo que habíamos trabajado en la clase anterior, ¿sí? Y ahora estamos con problemas de verdad, estilo examen. Bien. Así que nos faltaría por determinar quién es ese. Bien, recuerden que en función de eso, nosotros decimos que nuestra varianza es s elevado al cuadrado ¿de quién? ¿De quién? De nuestra sumatoria de los x sub i al cuadrado por los n sub i en x, bien, dividido para n menos, para garantizar que siempre sea positivo, al cuadrado. Bien, bien sea entonces las condiciones para x, nuestras condiciones en y. ¿Sí? Así que nuestra s al cuadrado, nuestra varianza, no es más que, fíjense, tenemos, ahora me permito borrar acá, ya estamos familiarizados. Bien, tenemos que sería la sumatoria de nuestra condición al cuadrado inicial de x sub i, la marca de clase, es decir, que estamos hablando que sería 25 al cuadrado multiplicado por n sub i, que sería 24. 24 más 35 al cuadrado, que es la marca de clase que tenemos acá, por 45 más 45 al cuadrado multiplicado por su marca de clase, que sería 31. 31. Bien, esto dividido para el total de observaciones, que son 100, ¿sí? Menos, ¿quién? Nuestra media en x, que sería 35.70.7, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, todo elevado al cuadrado. Así que, ¿cuánto daría nuestra S, nuestra varianza, que sería S al cuadrado? Estaríamos hablando que el resultado 54,51, en que como es X miligramos, y como necesitamos la desviación estándar, entonces para su desviación estándar, no es más que le sacamos la raíz cuadrada a 54,51. ¿Cuánto daría esto, por favor? $7.38. 7.38. ¿Correcto? Unidades, miligramos. Esa es la desviación estándar. Por lo tanto, nosotros podemos decir que nuestro coeficiente de variación en X va a ser igual a nuestra desviación estándar de X dividido para el promedio de X. Ya tenemos 7.38. Bien, fíjense, miligramos sobre 35.7 miligramos, entonces el coeficiente es
adimensional, no tiene dimensiones, por lo tanto, ¿cuánto sería nuestro coeficiente de variación allí? ¿Cuánto daría esa? 0.20. 0.20, ¿sí? 0.26, si mal no recuerdo. Vamos a darle una tercera cifra para ver. Por lo 16. pequeño. Ok. Este es mi coeficiente de variación en X. Esto es lo que me están pidiendo. Ahora nos faltaría, de igual manera, hallar nuestro coeficiente de variación para Y. ¿Sí? Así que yo puedo tomar acá y yo digo que mi coeficiente de variación en X es de 0,2006. Me faltaría determinar cuál es mi coeficiente de variación en Y. Puedo borrar acá para aprovechar la misma página. ¿Sí? Bien. Estoy haciendo esto esquemáticamente, pero ya en aras del tiempo, entonces mostraré los resultados de las otras observaciones. Bien. Así que, fíjense, tenemos que nuestra S para Y, aquí recuerden, entonces estamos hablando de Y, esto de y esto sería de Y al cuadrado. Bien. Así que acá tenemos nuestra sumatoria de las condiciones en Y. ¿Sí? X de Y, nuestra marca de clase, entonces estamos hablando que sería, ¿sí? De 1.5 por 28, el 1.5 al cuadrado, ¿cierto? Por 28 más 2.5 al cuadrado por 48 más 3.5 al cuadrado por 24. Bien, ello dividido para 100. Y le vamos a restar Y, el promedio de Y, que habíamos dicho que era 2.46 al cuadrado. ¿Sí? Por favor, ¿cuánto sería acá el valor de nuestra varianza? Todo el total. Si me apoyan. 0.5184. 0.5184. Sin la raíz cuadrada, ¿cierto? Así. Sí. Entonces, acá estamos hablando en función de ¿qué? De horas. Si queremos sacar su desviación estándar, por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 0.5184. ¿Bien? ¿Cuánto me daría? 0.72. 0.72. Ok, entonces aquí en unidades, en horas. Así que nuestro coeficiente de variación para Y es más que S de Y dividido para la media en Y. Así que tenemos 0,72 dividido para 0, perdón, para 2,46. Horas acá y horas se nos cancela y nos queda adimensionalmente nuestro coeficiente de variación en Y. ¿Cuánto sería, por favor? 0.3048. 0.3048. 0.304. Bien, así que de acá tengo 0, coloco 0,304. Mi pregunta que era, ¿cuál es la variable más representativa de la media? La más representativa de la media es donde Y es más baja. Bien, entonces nuestra más representativa es donde el valor es el más pequeño. Entonces, ¿cuál es la más representativa? Si comparamos nuestros coeficientes de variaciones
de la media, por supuesto, tanto para X como para Y, donde esto es, bien, esta sería la más significativa, donde X, la variable de X, nuestra media X, ¿sí? Sería la más significativa. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Correcto? Preguntas. Sí, Bien. Yo acá tengo, fíjense, el desarrollo de lo que habíamos obtenido. La media es la que habíamos obtenido. Bien, nuestro valor de 0.0, de 0,20026 y nos dio el valor de 0.72, ¿sí? Así que ustedes, el valor que me dieron, 0,30, aquí tenemos 0.292, está correcto porque estamos utilizando un número de decimales diferentes. Así que X, la media de X, es la más representativa. Lo que habíamos colocado que X, habíamos colocado que la media de X era la más representativa. Esta sería nuestra respuesta. Caso 1, vemos allí la respuesta correspondiente. Nuestra segunda pregunta, y en aras del tiempo, piensen, nos dice, respuesta 2 acá. ¿Por encima de cuánto tiempo estarían dormidos 10% de las personas que reciben una dosis entre 30 y 40 miligramos? El 10% de la persona, entonces, ¿cuánto nos quedarían? Si nos están pidiendo sobre el 10% de las personas, ¿cuántos quedarían de esa representación? ¿Eso corresponde a quién? Le digo que 100 menos el 10%, estaríamos hablando que sería un 90%. Nuestra posición, esto correspondería a nuestra posición del 90%. Porque fíjese, por encima de cuánto tiempo estarán dormidas el 10% de las personas que reciben entre 30 y 40 miligramos. Por lo tanto, ¿quiénes no estarían dormidas? El 90%. ¿Correcto? ¿Sí? sí. Bien. Acá tenemos que construir, miren cómo tenemos acá, tenemos que construir otra tabla. ¿En función de quién? Debemos considerar, como lo tengo acá, los 30 miligramos y 40 miligramos de la dosis, es decir, debemos considerar la dosis y debemos considerar en qué intervalo está considerada esta dosis. Fíjense que esta dosis entre 30 y 40 corresponde a nuestra segunda marca de clase. Bien, acá como lo tengo en rojo, en nuestra segunda marca de clase. Esa segunda marca de clase nos va a ayudar a realizar nuevamente mis tablas. Mi tabla coloco mis intervalos para y las construyo las frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, ¿cierto? Frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Así que voy a ya hacer los intervalos para X, para Y. Fíjense, lo estoy repitiendo, de 1 a 2, ¿sí? De 2 a 3 y de 3 a 4, con la condición de que aquí el intervalo es cerrado. Bien, y aquí el intervalo es abierto. Tal cual como lo tenemos acá, representado. Bien, tal cual como lo tenemos aquí, representado. Entonces, acá, fíjense, no tomamos como el caso anterior que era
la sumatoria total, ¿no? De cada uno por columna, sino simplemente el número de las observaciones en ese intervalo. 12, 26 y 7. Vean todo lo que estamos dentro de lo resaltado en rojo. Bien. La frecuencia absoluta, esta señora es mi frecuencia absoluta. No es más que n sub i dividido para total de las observaciones. Es decir, si nosotros tenemos, para el primer caso, para que se observen, para recordar, tenemos 12 dividido para 45, vean 45, eso está dando ¿cuánto? 0,27 aproximadamente, ¿correcto? Bien, 0,27. Así, sacamos para el segundo intervalo y sacamos para nuestro tercer intervalo. Y la frecuencia acumulada, que esto es frecuencia acumulada, nuestra frecuencia acumulada, como la tenemos aquí, la condiciona la frecuencia donde estamos parados más la anterior. La anterior es 0, entonces 0,27 más 0, 0,27. En esta corresponde a 0,27 más 0,58. Y esto es el 0,81. Y esto no es más que 0,85 más 0,15. El 100%. Siempre se debe cumplir aquí el 100%. Bien. Así que ya habíamos definido en esta condición el 90%, solo el 10% estaría dormido y el 90% no. Vuelvo a retomar la tablita, ¿sí? Y entonces digo, bueno, en función de nuestra posición del 90% percentil que no está dormido, se está ubicando entre quién? Está ubicado, fíjense, el 90% está ubicado acá. Y lo coloco en rojo para que se vea. Está ubicado en la flechita roja de la tabla, en este intervalo. Bien. Y el restante, fíjense, tenemos que considerarlo. Así que nosotros debemos de interpolar. Bien, fíjense entonces acá que lo que hacemos es un rectángulo donde hacemos frecuencia versus y en nuestro intervalo, y como nos ubicamos en este intervalo, nos estamos ubicando en el intervalo de 3 a 4, fíjense aquí lo tenemos. Acá lo tenemos, nuestro intervalo de 3 a 4. Nuestro intervalo de 3 a 4. Bien. ¿En dónde cae ese porcentaje de 90%? Acá. Pero ¿cómo lo observamos? Fíjense, ¿en quién se mueve en la frecuencia para el intervalo 3 y 4? Fíjense, se está moviendo entre 0,85 a 1. Y aquí es que está saliendo el 0,85 y el 1. El 90% está entre ellos, ¿cierto? Simplemente proyecto mis líneas y construyo mi triángulo. Es decir, que el que está en azul, acá corresponde al intervalo 3 y 4. Pero me interesa saber el del 90%. 90% es 0,9. Fíjense este que voy a marcar aquí en rojo. ¿Sí? Este que estoy marcando aquí en rojo. Este es el pedacito del triángulo que yo debo conocer. Ambos triángulos tienen el mismo ángulo. Son para ambos, alfa es igual a ambos triángulos. Así que por trigonometría, sabemos que este cateto no es más que 1 menos 0,85. Bien, tenemos este cateto acá. Así que, como es el mismo triángulo,
comparte la misma, son dos triángulos que comparten igual ángulo, entonces, si yo fíjense que lo tengo en azul, la tangente del ángulo de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir que aquí tenemos de 0,15, haciendo el álgebra. Y para el triángulo que tengo en rojo, que él es el mismo ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero fíjense, ¿quién tenemos? Nuestra incógnita, aquí es nuestra incógnita. Nuestro valor, que no sé qué es lo que estamos hablando acá, que sería nuestro incógnita. Bien, sé que él va de 0,95, bien, menos 0,85, ¿por qué? Porque está aquí de 0,85 a 0,95 es más pequeño, dividido para, correcto, su cateto opuesto, aquí tenemos, este sería su cateto opuesto. Bien, de 0,90. Aquí este valor es sobre 0,90. Bien. Y acá tenemos la relación de triángulos, el P90 menos 3 extremos. Fíjense que esto es aquí, menos este aquí. Así que nos está dando una relación donde despejamos, igualamos, como es el mismo ángulo, igualamos 0,15, fíjense que lo tengo en colores acá. Bien, porque 0,90 menos 0,85, si es 0,05, este 0,05 igual a 0,15, este es mi incógnita, la despejo, bien, realizo el álgebra, las personas, entonces te están durmiendo en función de 3.33 horas, 3 horas, punto 33. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Inge, una consulta. ¿Este último tema también está en el examen? Este último tema está en el examen. Bueno, podría ser uno de los procesos de aplicación, ¿sí? De desarrollo. O más bien, ¿cómo se va a manejar el examen? ¿Cómo se desarrolla este? Si nos puede ayudar explicándonos un poquito. Tenemos el examen, todo va a ser selección múltiple, ¿sí? Selección simple, por favor, disculpe. Así que tenemos el día viernes, te van a trabajar lo que sería la parte teórica y todos nuestros exámenes, tenemos el enunciado y tenemos selección múltiple, ¿sí? Ustedes van a seleccionar quién sería, claro. Ah, En la ya, parte perfecto. teórica ustedes van a tildar. Y en la parte Perfecto. práctica, sí, sería un ejercicio, son los ejercicios, y ustedes acá igualito, está el enunciado, correcto, y le va a aparecer la opción A, B, C y D. Y ustedes, según su desarrollo, tildan la Selección múltiple de igual manera. selección múltiple. Ah, ya, perfecto. Y el día viernes, ¿en qué horario tendríamos su examen? Estamos hablando que sería en el horario de la tarde. Ustedes se habilita allí. De todas maneras, en la reunión que tuvieron con el coordinador no se lo había mencionado. No. Pero de todas maneras, yo lo coloco en la plataforma en la semana 8 y ustedes van ahí la información. Correcto, bien clarito. Yo se lo coloco ahí bien entendible, una pestaña informativa. Ya, es decir, con usted en la materia de estadística desarrollamos 2 exámenes, uno teórico el día viernes, que usted ya nos va a ayudar con la hora, y el día sábado. A la hora de clase. En la hora de clases, ok. De todas maneras, con la presidenta del grupo, la señorita Moreno, yo le escribo y también le comparto la información para que fluya ahí también, ¿no? Rápidamente. Bien. Ok, y de pronto, perdón la molestia, Inge, de No, para pronto, ¿hay nada. la posibilidad de poder trabajar con un banco de preguntas o algo por el estilo para poder estudiar un poquito más los temas de manera puntual? Sí, yo le podría hacer ya el día lunes máximo el martes en la mañana, le podría colocar un pequeño banco de preguntas para que tenga allí.
¿sí? Le agradezco mucho, Inge. Muchas gracias. Para que practiquen. Perfecto. Muchas gracias, Inge. Inge, disculpe, no sé si es factible de que el examen se pueda considerar a partir de las 5, porque yo llego de mi trabajo a las 4:30, por favor. Del día viernes. Ya, por favor, Inge, muchas gracias. Perfecto. Mejor a las Listo. 7 de la noche. ¿Cómo no? Bien, entonces, mire, para terminar, ya tenemos acá y bueno, la respuesta era exactamente esta. El tiempo, por encima de cuánto tiempo estarían dormidos el 10% de las personas. Es decir, estarían dormidos en promedio, estarían dormidos 3.33 horas. ¿Sí? Ahí sería el tiempo que estaría dormido esa persona con una dosis entre 30 y 40 miligramos. Bien, ¿por qué es representativo? Porque trabajamos en lo conocido de los 100 menos el total que era 100, le restamos el 10% y nos ubicamos en nuestro intervalo. Mis estimados, entonces, de mi parte, le estoy colocando el banco de preguntas. Bien, alguien me falta acá, Moreta, ajá, Moreta. Bien, Moreta y Tufiño. Perfecto. Bueno, ¿Y qué le puedo hacer una consultita, por favor? sí, cómo no. Lo que pasa es que yo me incorporé a las clases la semana anterior. Entonces quería ver cómo me puedo igualar con usted en el tema de los deberes y los trabajos. En el tema de los deberes y los trabajos. Bolaño, yo te envié un correíto, yo te lo aperturé, creo que todas las semanas, para que te iguale hasta el próximo sábado, hasta el 31, si mal no recuerdo. Revisa el correíto que te envié. De todas formas, entra a tu plataforma y estás habilitado aquí la semana. Sí, ahí te va a decir habilitado, extendido, hasta. Si mal no me falla la memoria, me llegó un correo por parte de la coordinación con tu nombre y yo habilité. Te habilité hasta el próximo sábado. Creo que 23 horas. Para darte oportunidad que te iguales. ¿Sí? Ok, listo, muchas gracias. Listo. Profe, Dígame, disculpe Verónica. una preguntita. ¿De pronto sería factible que me ayude con un número de teléfono suyo? Lo que pasa es que quería hacerle una consulta. Sí, cómo no. Déjeme, se lo coloco aquí por el chat. Ok, gracias, profe. Sí, déjeme colocárselo aquí por el chat. Se quedó. Se quedó. Pandé estaba en privado, ya va. Ya va. Para todos, Voy a visualizar acá. Ahí sí. Muy amable, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ya anexo la lista a Tufiño. Bien, ya. Y a Moreta. Gracias, Inge. Bien, muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Una buena noche. Buenas noches. Muy amable, Inge. Una buena Gracias, tarde. Inge. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.